¿Qué es? Ven, redescubre y cuida tu ciudad. Yo solo necesitaba que me tuvieran en cuenta. Tú cuentas con Quito y Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Navidad y certeza. Junto al pesebre nos aumenta la fe. Estamos de vuelta. Fin del espacio publicitario. Un análisis dinámico de los temas que mantienen la expectativa ciudadana. Lo desarrollamos con nuestro personaje en la entrevista. La entrevista. Subir el salario básico y compensar a las empresas. El gobierno analiza compensaciones en caso de que se decida subir el salario básico de 2019. Los trabajadores piden subir el 12%. Los empresarios no quieren subir. Empleadores y empresarios ya han lanzado sus propuestas de la cifra del salario básico unificado 2019. Los trabajadores, como dijimos, esperan que se suba el 12% y los empleadores que no suba debido a la situación económica del país. La semana pasada, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, escuchó los criterios de ambos sectores en la continuación de la primera reunión para fijar el salario básico unificado. Para hablar sobre este tema, hemos invitado esta mañana al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Con él vamos a dialogar, vamos a conversar sobre la definición del nuevo salario básico unificado que regirá desde el próximo año. Licenciado, muy buenos días. Cuéntenos qué es lo que está pasando, por qué se postergó para mañana el análisis y sobre todo la subida o la elevación del salario básico unificado. Muy buenos días. Liliana, buenos días a todos los radioescuchas. A ver, primeramente ya dejé la presidencia del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, me mantengo como representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. La semana pasada que mantuvimos la reunión, las propuestas con respecto al salario 2019 fueron completamente distintas. Nosotros hemos hecho un análisis muy técnico y muy pormenorizado, no solamente de los temas de inflaciones, sino de cuánto empleo pleno se ha perdido en los últimos 4 años. Cuando hablamos de salarios, eso es lo que percibe un trabajador que está con el básico, el salario básico unificado, precisamente de ahí el nombre. Pero cuando vemos que en el 2014 el empleo pleno bordeaba el 49%, que para la última cifra que nos entrega el INEC, porque no son estadísticas nuestras, son estadísticas oficiales, ya el empleo pleno en el Ecuador está bordeando el 39%. Vemos una preocupación grandísima sobre lo que está sucediendo. La teoría es, no hay problema, subamos los salarios, con los salarios vamos a dinamizar la economía y con la dinamización de la economía todo va a funcionar y este es un país maravilloso. Cuando vemos un poco lo que se ha pasado los últimos años, lo que ha sucedido ha sido eso. Se ha recomendado subir un porcentaje, no hemos llegado a acuerdos, se ha subido muy por sobre lo planteado en la inflación. Y nos damos cuenta que la economía no se está reactivando. Por el contrario, se está frenando más aún la contratación. La sobrerrigidez laboral que tiene el Ecuador, desde la famosa ley llamada de justicia laboral, lo que ha hecho es frenar los contratos. Tanto así que en el 2016, en lugar de estar buscando mecanismos de creación de empleo, buscábamos mecanismos de defensa para el desempleado, y no el desempleado que no tiene empleo, sino el que perdió su trabajo, famoso seguro de desempleo. En 2017 se han buscado mecanismos de contratación algo más flexibles. 2018 estamos terminándolo y vemos que la situación del empleo no ha mejorado. En este caso, Rodrigo, ¿por qué el 12% es mucho para ustedes? La pregunta es, ¿de dónde sale el 12%? Y la primera pregunta que hicimos fue esa, ¿por qué el 12%? Entonces ahí nos dieron algunas explicaciones con respecto al peso que tiene la definición del salario, que dicen las bases. Pero cuando nosotros vemos que menos del 40% de los trabajadores no habla de salario, o sea, solamente el 40% de trabajadores, y perdón la confusión, puede hablar de salarios.
quienes están, la gran mayoría, hay más de un 60% de población económicamente activa, para las cuales el salario es un concepto que no está porque ni siquiera tienen empleo pleno. Yo creo que hay que ir ajustando un poco las cifras. Como digo, en años anteriores se planteó el subir por sobre los valores inflacionarios, por sobre la técnica, con el ámbito de poder dinamizar la economía. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados. Creo que es hora de hacer algo diferente. Rodrigo, entonces, ¿cuál sería la solución desde la óptica, desde la mirada de los empresarios, de los empleadores? En este momento vemos con profunda preocupación dos aspectos. Primero, es la primera vez en muchos años que, de acuerdo a las mismas cifras del INEC, el costo de la canasta básica está por debajo del ingreso familiar. La canasta básica familiar, ¿no? La canasta básica, el INEC la determina en $714, el ingreso familiar en 720. Ese es un tema que ya nos dice que la situación no está fácil. Venimos de un proceso de caída de inflación desde el 2015, prácticamente un año con inflación negativa, y ahorita estamos un par de meses en que eso ha cambiado, pero todavía no tenemos una tendencia de corrección. El otro aspecto, vimos que el presupuesto general del Estado fue a la Asamblea muy optimista, fue observado por el optimismo, y lo optimista que llegó tuvo que ser regresado al Ejecutivo, y solamente el tema de precio de petróleo de 58 hubo que bajarlo a 50. Si es cuestión de ajustar cifras, podemos ponerle en 80, no hay problema, o sea, y las cifras nos cuadrarán. Podemos hablar de un mayor ingreso salarial de manera irresponsable y conseguir tener más desempleados, o de acuerdo a cómo le denominen, porque ahora hay varias denominaciones para el que no tiene empleo, pero al final del día seguir perdiendo el empleo pleno. Rodrigo, el 12% es mucho, dice usted. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje ideal, tomando en cuenta de que mañana se debe llegar a un acuerdo o no? Nos ha llegado ya la convocatoria para mañana a las 4 de la tarde. Lo que le hemos planteado al ministro es hagamos una moratoria. La situación del país no es tan maravillosa como a veces parece. La situación es compleja, el año que viene es incierto, nos acaba de subir el riesgo país nuevamente. Si bien reconocemos que ha habido un nuevo crédito, todavía seguimos viviendo del crédito, no de la producción. Entonces sí tenemos que tomar correctivos hacia adentro, corregir las distorsiones y poder salir. Y siempre tengamos presente que el salario básico unificado, el incremento, que podría ser del valor que fuese, digamos de este 12%, impacta en todo lo que el salario tiene que ver, que son temas de multas, temas de sanciones, pero también tiene un factor inflacionario importantísimo. Entonces, lo que se consigue usualmente es, se sube el salario a los trabajadores, las empresas, las tiendas, el aparato productivo y comercial sube el costo de los insumos porque le subió el salario. Al subir el costo de los insumos, al subir el costo del precio final, se sube el costo de vida. Y regresamos a que nuevamente, en un mes y medio más tarde, el salario otra vez no alcanza. Más bien lo que estamos viendo es, hagamos esta moratoria esta vez. Estamos plenamente conscientes. ¿Cómo sería esta moratoria, Rodrigo? No subir el salario en este momento. ¿Pero qué dicen los trabajadores? ¿Ustedes han conversado con ellos? ¿Qué es lo que dicen los representantes? Hay dos visiones, más allá de cualquier monto. Se sigue viendo que para que haya empleo tiene que haber empresas. Ese es un tema importante. Y estamos viendo cómo empresas están mermando la contratación. Entonces, algo debe estar pasando que no queremos aceptarlo, y sí es hora de pensar diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es hora de pensar diferente? No podemos seguir, o sea, podemos subir salarios. El tema de, yo creo que este año se ha abierto un debate más interesante, todavía no lo aterrizamos, digámoslo así, es mejorar el poder adquisitivo del trabajador. Tiene dos formas. Una, subiendo salarios, teóricamente, porque eso se regresa en el corto plazo. Y la otra, bajando los costos de vida. Tenemos una serie de impuestos distorsionadores.
Los empresarios siempre dicen que el Ecuador es uno de las naciones que más impuestos tienen comparados con otros países. Específicamente siempre esta comparación se hace con los vecinos, Colombia y Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque producir cuesta caro. Si tenemos que producir aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Por el tema de la devaluación, dicen unos. Pero tenemos nuevamente 18,000 personas por fin de semana, según dato de prensa, yendo a hacer compras en Ipiales, ¿no? Todavía. Estamos nuevamente regresando a hacer las compras. En el feriado anterior se sacó una información donde se decía que los quiteños preferían irse a Ipiales. Exactamente. Y no estamos hablando de la calle Ipiales, estamos hablando de Ipiales, Colombia. Algo estamos haciendo mal. Tenemos impuestos distorsionadores. Producir en el Ecuador cada vez cuesta más caro. Y hay un tema que también debe entrar en discusión. Ya no es un solo tema de salarios en el tema laboral. Hablemos de productividad laboral. ¿Cuánto se produce por hora de trabajo? ¿Cuánto cuesta la hora de trabajo? Y cuando vemos la combinación de las dos, nos damos cuenta que prácticamente la hora de trabajo y el costo de la hora, o sea, lo que se produce por hora y lo que es el costo de la hora, están ya equiparándose en muchos sectores. Entonces llegamos a un punto en el cual la producción con suerte se paga y lo que vemos, y más en el área del sector agrícola, es que el contrabando campea y que la producción nacional cada vez se sigue mermando más. Entonces, veamos con mucha prudencia. Costo de la energía eléctrica para compensar incremento salarial. ¿Por qué no pensamos en poner los costos reales de energía eléctrica, ya que tenemos varios miles de millones de dólares en inversiones en hidroeléctricas y sin embargo estamos comprando luz a Colombia? Algo no cuadra, o sea, realmente hay que repensar el tema, hay que repensar las situaciones y sí creo que es un tema muy delicado, es un tema muy complejo inclusive para plantearlo a la ciudadanía, pero sí les pedimos que por favor repensemos un poco cuál ha sido el impacto de los incrementos salariales dentro de lo que es costo de vida versus sostengamos el costo de vida bajo, busquemos reducir ciertas distorsiones y más bien, en vez de tener un bonito salario que no lo tenga mucha gente, tratemos de que mucha gente tenga un salario tal vez no tan bonito, pero con derechos plenos. Pero que todos tengan un trabajo. La idea es tener ingresos, tener empleo pleno. 10% de caída en el empleo pleno, según datos del INEC, no es menor. Es un tema muy serio y eso ni hablar. Cuando hablamos del sector agrícola, la situación es más crítica y seguimos con el tema de migración. O sea, hay que ser muy prudentes. Rodrigo, sabemos que usted tiene algunas entrevistas en otros medios de comunicación, por esa razón le vamos a plantear esta última pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? O sea, todavía no se logra acuerdos, el sector de los trabajadores pide un incremento, mientras tanto que el sector de los empleadores dicen no. Usted dice que se haga un acuerdo y no se suba. ¿Se logrará esto o no mañana? Todavía seguimos en conversaciones, tanto al interior del sector empresarial. Los trabajadores también, sé que están bajando inclusive el monto. Ayer escuchaba yo a Mesías Tatamuez hablar de $20, ya no de 46, lo cual ya me dice, ¿por qué 20, por qué 46? Sigo con la misma pregunta. Cuando lo que debemos hacer es pensar seriamente no en cómo subir o bajar salarios, eso es indistinto, sino cómo generar más empleo pleno. Creo que la discusión debe ir a esa cancha. Rodrigo, ya para finalizar, usted fue candidato a la prefectura de Pichincha. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el tablero político? La situación, hay muchos candidatos, muchos se conocen y otros no. El tablero creo que lo vamos a definir el día 21, que se terminan de cerrar estas candidaturas. Este viernes. Sí, claro, es este viernes. Todavía hay muchos nombres que siguen sonando de que van a inscribir candidaturas, muchos han inscrito. Yo creo que hay que ser pragmático. Hay que apuntar quienes nos ofrecen no el oro y el moro, sino por el contrario, quienes nos ofrecen verdades y realidades. Porque eso de ofrecer y ofrecer es bonito, pero hay que ser muy pragmáticos y muy responsables. Veamos con qué presupuesto cuentan los municipios para ver hasta dónde jalan las sábanas, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, pero pensemos más que
el que va a asumir el cargo de alcalde, de prefecto, de presidente de junta parroquial o de miembro de junta parroquial o concejal, no es alguien que va a dar solucionando los problemas. Es alguien con quien debemos trabajar de la mano para generar soluciones para nuestros gobiernos locales. Y en base a eso dar un ejemplo para los nacionales. Rodrigo, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Muy amable, Liana. Un gusto. En esta mañana hemos dialogado con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, ex candidato a prefecto de la provincia de Pichincha. Hemos dialogado sobre dos temas: el incremento del salario básico unificado, así como también su mirada en las próximas elecciones seccionales. Nos vamos a una pausa y estaremos retornando con más noticias, más información aquí en Francisco Estéreo. Navidad es el nacimiento del niño Jesús entre nosotros. Enseguida volvemos. Inicio del espacio publicitario. Tú cuentas con Quito. Yo he vivido siempre en el centro histórico y ahora lo disfruto más que nunca. Con la peatonización y renovación de calles y paseos, le hemos devuelto al centro histórico la esencia de lo que es. Ven, redescubre y cuida tu ciudad. Yo solo necesitaba que me tuvieran en cuenta. Tú cuentas con Quito y Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Porque día a día acompañamos tu ruta. Porque estamos presentes en cada cambio de marcha. Porque a donde vas, siempre vamos contigo. Si tú, amigo del volante Radio Francisco Estéreo y Baterías Ecuador, quieren premiar tu fidelidad. Cada vez que escuches este anuncio, envíanos un mensaje con tus datos a nuestro WhatsApp 099-642-9880 y participas por un cupón de $35 en Baterías Ecuador. Somos Francisco Estéreo, cada día siendo parte de ti. Parte de ti. Son créditos que se da por la idea, por el proyecto, por la ilusión, por la esperanza. Y les ha ido bien. Al principio han empezado, 100, 200 jabones y ahora producen 1.400 jabones al día. Van a Ecuador, los cuales nos ayudaron y nos abrieron puertas para poder trabajar. Quiero decir como un ente productivo que hoy por hoy no estamos descubiertos. Estamos con un apoyo bien grande. Creamos en el país. Gracias por lo que hacen por el Ecuador. El gobierno de todos. Ven y disfruta de una Navidad con ternura en el Convento Máximo de San Francisco de Quito. El Museo de San Francisco invita a la gran exposición de pesebres, Navidad Franciscana. Con más de 53 pesebres de la región andina de nuestro país, estará amenizada con la presentación de coros, grupo de danza, títeres y más. Ven y visita también las salas con obras de escultura y pintura de los grandes maestros del arte colonial. La muestra estará abierta hasta el 6 de enero. Los horarios de atención son de 9 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a domingo ininterrumpidamente. Más información al 098-729-9479. La hora final viene. Espérelo. Navidad es certeza. Junto al pesebre nos aumenta la fe. Estamos de vuelta. Fin del espacio publicitario. Comprometido con la comunidad, con la noticia, con la verdad, la pluralidad y la credibilidad. Francisco Estéreo, al día.
Son las 6:44 aquí en Francisco Estéreo y vamos con más noticias, más información. El Consejo de la Judicatura dispone investigación disciplinaria contra jueza que otorgó prelibertad a exmilitar Telmo Castro. El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso ayer a la Delegación Provincial del Guayas, en el ámbito disciplinario, en coordinación con las áreas pertinentes, inicie una investigación en torno a las actuaciones en las tareas efectuadas por la jueza Andrea M. y otros administradores de justicia en el caso del ex capitán del Ejército Telmo Castro. Así lo informó el titular del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo Jaramillo, quien señaló que esta decisión se adoptó con base en el pedido de la vocal Sobeida Aragundi, la cual solicitó la apertura de una investigación disciplinaria. Escuchemos a continuación al titular del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo Jaramillo. Hemos dispuesto que la Delegación Provincial del Guayas inicie de inmediato, o sea que este rato ya tiene esa disposición. Se inicie de inmediato un sumario administrativo, una investigación a esta jueza. Porque, asimismo, el periodismo investigativo ha señalado que para acogerse a esta figura, de esta prelibertad, tiene que haber el cumplimiento de ciertos requisitos que competen al Ministerio de Justicia. La jueza dice que no ha existido, no se ha producido esa información. Nosotros no podemos investigar al Ministerio de Justicia, no es nuestra competencia, pero en el trámite disciplinario que hemos iniciado contra la jueza, ella tendrá que explicar por qué lo hizo, porque hay una serie de requisitos para someterse a este tipo de beneficio de cualquier delincuente que esté en esta situación. Punto 1. Punto 2. Hemos pedido a la UAFE que investigue de inmediato todos los movimientos económicos de esta jueza. Estamos pidiendo que se investigue. Yo no estoy acusando a nadie, pero tiene que investigarse para ver qué novedades hay así. Porque el testaferrismo pues se produce a través de varios métodos. Y tercero, hemos dispuesto que se investigue la actuación de todos los jueces a nivel nacional, todos los jueces que han dado estas medidas de prelibertad, que se investigue en qué circunstancias lo han hecho, cómo lo han hecho, si hubo de por medio siempre el requisito previo del Ministerio de Justicia y otros requisitos adicionales que son ya típicamente reglamentarios. Son las 6:47 en estos... Son las 6:47 en estos momentos. También queremos saludarles a nuestros amigos y amigas oyentes que nos están sintonizando a través de Francisco Estéreo TV. Un abrazo muy cordial a Silvia Osorio, quien nos está escuchando también y viendo con toda su familia. Un abrazo cordial a todos ustedes, así como también a Eddie Patricio Hidalgo. Abrazos cordiales y gracias también por su fidelidad y por escuchar siempre Francisco Estéreo, 102.5 Quito, 106.9 Guayaquil. 6:48. Continuamos informando. La Corporación Financiera Nacional y Banecuador presentaron nuevas soluciones para facilitar el acceso al crédito para los grupos de atención prioritaria del Ecuador, con la presencia de Banecuador, representado por Jorge Guatet como presidente del directorio y Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la CFN. Se firmó el convenio de adhesión al Fondo Nacional de Garantías de la CFN. Escuchemos a continuación a Juan Carlos Jácome de la CFN. Y en este gobierno ese Fondo Nacional de Garantía ha tomado un rumbo importante. Y ahí es donde se involucra el Banecuador. El Banecuador inmediatamente actuó de la mano de la Corporación Financiera Nacional para involucrarse en proyectos relacionados al emprendimiento de todos estos sectores. Y el día de hoy estamos cristalizando esa posibilidad.
Por su parte, el presidente del directorio de Banecuador considera que la adhesión de Banecuador al Fondo de Garantías permite avanzar en el enfoque del banco público para atender con sus servicios a los sectores priorizados. Escuchemos a continuación a Jorge Guatet, presidente del directorio de Banecuador. Y en este gobierno, ese Fondo Nacional de Garantía ha tomado un rumbo importante. Y ahí es donde se involucra el Banecuador. El Banecuador inmediatamente actuó de la mano de la Corporación Financiera Nacional para involucrarse en proyectos relacionados al emprendimiento de todos estos sectores. Y el día de hoy estamos cristalizando esa posibilidad. 6:49 y Durán cuenta con un nuevo sistema de transmisión eléctrico. Alrededor de 300,000 personas y más de 60 empresas instaladas en la zona industrial del Cantón Durán, esto es, en la provincia del Guayas, se beneficiarán del nuevo sistema de transmisión eléctrico a 230 kilovoltios. Este sistema de transmisión facilita un nuevo punto de conexión con el Sistema Nacional de Transmisión, operado por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL EP, Unidad de Negocios del Guayas Los Ríos. La obra, que tiene una inversión de $27.7 millones, también descongestionará la carga del corredor energético Pascuales Dos Cerritos Milagro para incrementar la calidad del servicio eléctrico en esta importante zona y fortalecer el anillo eléctrico a 230 kilovoltios, esto es, en Guayaquil. Luis Jiménez, presidente de la Cámara de Industrias de Durán, destacó que gracias a la ejecución de esta infraestructura, Durán se convertirá a futuro en el nuevo polo de desarrollo industrial del país. Escuchemos qué es lo que dijo el titular de la Cámara, Luis Jiménez. Realmente es loable la comunicación o la relación que hemos tenido en los últimos meses con las instituciones de gobierno, llámese con el ministro, con los señores que están aquí, con don Wilfrido, que realmente ha sido un apoyo para el sector industrial, que lo hemos molestado no sé cuántas veces. Hemos ido a reuniones, hemos tenido el gusto de tener al ministro Pérez García aquí con nosotros reunido, pero realmente es viable y hay que felicitar al equipo que hoy ya tenemos aquí, que si no fuera por este equipo, considerablemente a lo mejor esto estuviera en tierra todavía, y hoy día no, esto es una realidad, con un compromiso de seguir mejorando, de seguir avanzando y de que realmente nos lleven a Durán a ser el primer polo de desarrollo del país. Entre tanto, que Gonzalo Uquillas, gerente general de CELEG-EP, destacó que la subestación Durán también será un punto de conexión para desarrollar el proyecto de electrificación del sector camaronero. Este es un proyecto importante que impulsa el Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables, porque beneficiará al Estado con la disminución de los subsidios de combustibles destinados para este sector y se aprovechará también la energía renovable. A continuación, Gonzalo Uquillas, gerente general de CELEG-EP. El nuevo sistema de transmisión Durán tiene dos grandes componentes. La subestación Durán, que la podemos observar junto a nosotros, y que consta de un patio de 230,000 voltios en esquema de doble barra, y que integra los elementos de control, supervisión, medición y protecciones de los más modernos que existen en el mundo. Estas nuevas instalaciones han sido diseñadas y construidas observando los más altos estándares de la industria para garantizar la confiabilidad, la seguridad y la continuidad del servicio público de electricidad. El segundo componente es la línea de transmisión para la conexión de la subestación Durán con el Sistema Nacional de Transmisión a 230,000 voltios, doble circuito. Esta obra fue ejecutada por nuestra unidad de negocios Transelectric, requirió de una inversión aproximadamente de $27 millones y generó más de 1.100 fuentes de empleo para la localidad. 6:53. La Judicatura entregó compensaciones económicas a ex servidores jubilados de la función judicial. El Consejo pagó a ex servidores de la función valores que estaban pendientes durante el año 2012 por concepto de jubilaciones y desvinculaciones. Escuchemos qué es lo que dijo el titular del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo Jaramillo. Ustedes son un ejemplo para la sociedad ecuatoriana. Administraron justicia sin dejarse doblegar por ninguna consigna política.
Lo hicieron con honestidad, con probidad. Y por esto creo que este acto tiene un gran significado en la historia del Ecuador. Porque cuando combino lo que ustedes son y lo que ustedes tienen que seguir siendo y lo que deberían ser las nuevas generaciones, yo creo que daríamos un paso incuestionable para acabar con la pobreza, con la desigualdad, con la injusticia, con la marginalidad, porque todo eso es fruto de la inmoralidad y de la corrupción. Ustedes, distinguidas damas y distinguidos caballeros, distinguidos ex funcionarios de la función judicial, que han sido desenrolados ya técnicamente este instante, representan esa gran esperanza para la sociedad. Son las 6:56, momento propicio para agradecerles a nombre de Ricardo Chicaiza e Iliana Cervantes Lima, quienes como siempre les decimos gracias por acompañarnos en esta hora de noticias y entrevistas, agradeciéndoles también por habernos sintonizado a través de nuestra página web www.franciscoestereo.com. Nos despedimos con una frase de Daniel Helling, quien nació en 1921 y falleció en el año 2002. El actor y realizador francés aseguraba que se llama memoria a la facultad de acordarse de aquello que siempre quisiéramos olvidar. A continuación les vamos a dejar con un perfil. Esto se realiza todos los viernes, pero lamentablemente el día de ayer falleció Chiquetete. Él es uno de los grandes del flamenco. A los 70 años murió el cantante Chiquetete, uno de los grandes nombres del flamenco, conocido por esa canción que hizo historia a finales de la década de los 80, Esta Cobardía. El cantante de flamenco español, Antonio Cortés Pantoja, conocido como Chiquetete, falleció el día domingo a los 70 años, anunciaron su compañía discográfica y la página oficial del artista. Con esta lamentable información nos despedimos y nos volveremos a escuchar el día de mañana. Ya saben, luego viene Desayuno Musical con nuestro amigo Rico Ricardo. Como siempre, les invitamos a continuar con la excelente programación musical de Francisco Estéreo. Que tengan un lindo día. Hasta mañana miércoles. Que yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno y estoy por ti como en las nubes. Antonio José Cortés Pantoja, conocido artísticamente como Chiquetete, nació en Algeciras, Cádiz, 26 de julio de 1948. Es un cantante de flamenco español, primo hermano de los también cantantes Isabel y Agustín Pantoja. José Cortés Pantoja adoptó el nombre artístico de muchos de los miembros de su familia, entre ellos su tío materno, padre de la también artista Isabel Pantoja, que debutó precisamente en el espectáculo de Antonio Cortés. Se inicia en el mundo artístico a finales de los 60, formando parte del conjunto Los Algecireños, hasta que en 1975, tras obtener el premio Mairena, inicia su carrera en solitario. Aprende a soñar, que la vida es sueños y se sabe amar. Aprende a soñar, que la vida es sueños y se sabe amar. Durante unos años continúa como cantaor de flamenco, hasta que a principios de los años 80 da un giro a su carrera y se adentra en un género de balada romántica, pero con influencia flamenca. Volveré y Esta Cobardía le abrieron las puertas del éxito en aquella época. La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino, me dijo ven a mi mesa y yo le dije vente conmigo. El primer LP de esta etapa, Tú y Yo, de 1981, contenía todavía ritmos tradicionales como bulerías, fandangos y soleares. En 1988 lanzaba Sevilla sin tu amor, que contenía uno de sus mayores éxitos, la sevillana A la Puerta de Toledo. Un año más tarde publica Canalla, con temas compuestos por Juan Pardo, que sin embargo no alcanzó una gran repercusión comercial.
En la década de los 90 lanzó 3 LPs, aunque su carrera inició un cierto declive, pues no repetiría los éxitos alcanzados en décadas anteriores. Tras un tiempo retirado, en 2004 lanzó Como la Marea, bajo la producción musical de su hijo, Frank Cortés. Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer. En la década de los 80 se hizo muy conocido en América Latina, y sus canciones sirvieron como temas centrales de varias telenovelas mexicanas. Aprende a soñar era coreado por los enamorados de la época. Es el momento de recordar. Estamos en 1984 y vamos a escuchar un tema que causó furor en aquellos hermosos años. Escuchemos a Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquetete, con este hermoso tema, Esta Cobardía. Presentó Noticiero Francisco Estéreo al día. Con el auspicio de Municipio de Quito, Minicentro Comercial. Los países cambian. Las ciudades cambian. El mundo cambia. La radio también. Francisco Estéreo. Tu ritmo te acompaña con optimismo. Francisco Estéreo. El oxígeno. Enciende tu radio. Inicia el nuevo día con energía, alegría y bien alimentado.
Nosotros tenemos la receta perfecta en las mañanas, preparada por el mejor nutriciólogo. Rico Ricardo. Aquí inicia la vitamina de tus mañanas. Desayuno musical. Buen provecho. Navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, cayonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Piel color majagua y con ellos el temible Pedro algún día en las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Solo quedan recuerdos en la arena. Era la piragua, donde ya se dormitando la piragua.